Ya chiquillos, entonces empezamos la grabación y vamos a empezar la clase, ¿correcto? Son las 10:47. ¿Me escuchan todos, no es cierto? ¿Sí? ¿No hay problema de audio? ¿Me escuchan, chiquillos? Sí, ya. Correcto, entonces lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, van a ser las fracciones, ¿ya? Entonces si nos fijamos en estas barras de chocolate, tenemos dos barras, ¿no es cierto? Una a la izquierda y una a la derecha. Entonces me gustaría mostrarles cómo se representa cada trozo de chocolate de las barras. Por ejemplo, si tomo una, ¿cómo la podría representar en fracción? ¿Alguien sabe? Si tomo una parte de la barra, tengo que decir 1 sobre la totalidad y está dividido en 10 partes. ¿Correcto? Y en este caso, ¿cómo sería? Si quiero representar en fracciones solamente una parte, chiquillo, ¿cómo lo podría representar? Un sexto, perfecto, súper bien. Un sexto, excelente. Correcto, vamos a la siguiente. Bueno, y si tuviéramos 6 pedacitos de 10 en la barra, sería de igual forma 6 décimos, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasaría, chiquillo, en este caso, donde tengo bolitas blancas y verdes, ¿ya? Y yo quiero representar las bolitas blancas de la totalidad, ¿cómo lo puedo representar en fracciones? Primero tengo que ver cuántas son en total, ¿no es cierto? ¿Y cuántas son en total? Exacto. Muy bien, Matías y Julia. Eh, 3 octavos es la representación de las bolas blancas, ¿correcto? Y bueno, aquí hay otro ejemplo que dice que es un cuadrado dividido en 4, entonces la parte remarcada la representaríamos como un cuarto, no hay problema en eso. Y aquí nos señala cómo podemos representar 5 cuartos en la calculadora a modo de fracción. Entonces, bueno, aquí tienen las dos alternativas, ¿correcto? Presionar el 5, después ese símbolo, ¿no es cierto? Que es como un símbolo de fracción, después el 4 e igual, o simplemente si es que no tienen esa opción, encontrar la otra, que es esta, que primero se escribe la parte de abajo que se llama denominador y después el numerador. Correcto, entonces si analizamos la fracción, cualquier número, lo voy a representar por letra. Ustedes saben que las letras sirven para ejemplificar todo el tema matemático. La parte de arriba se llama numerador, ¿ya? Y la parte de abajo se llama denominador, ¿correcto? ¿Y cómo se compone las fracciones? Se componen de dos números enteros. Si recordamos en la primera clase, vimos que los números enteros son números que no tienen decimales. Por ejemplo, si escribimos 1,5 partido en 3,2,
eso no corresponde netamente a una fracción. Tienen que ser números enteros, ¿ya? Y números enteros sería 3, 3 medios, etcétera. Correcto. Bueno, entonces veamos cómo es la lectura de las fracciones, chiquillos. ¿Cómo lo podríamos leer? ¿Lo alcanzan a ver? 5 sobre 4, 5 cuartos. 5 cuartos. Perfecto. ¿Sí, Felipe? No ven nada. ¿Los demás ven? Los demás ven, ¿no es cierto? Sí. Chuta, Felipe, yo creo que depende de la conexión. De todas formas, eh, va a quedar grabado ya. Pero nada, te pido disculpas por los problemas técnicos que tenemos. Lamentablemente, Collaborate pide, me he dado cuenta, una conexión bastante estable. A ver, voy a ver, Felipe. Pero sale que tu experiencia es excelente, o sea, tienes buena conexión. Eso es extraño. ¿Y si pruebas entrando nuevamente, Felipe? ¿Has probado eso? Ujú. Podríamos probar eso. Ya. Un séptimo, ¿cómo lo escribiríamos, chiquillo? Correcto. Y 12 15. Correcto. 12 15. Excelente. Excelente, chiquillo. Ahora veamos un tema. Espera un poquito, voy a esperar que Felipe entre nuevamente, que se está uniendo. ¿Ahí se ve Felipe o no? Sí. Ah, ya, qué bueno. Súper bien, ya. Ya. Te estaba esperando, Felipe, para explicar el tema del número mixto, ¿ya? Y el número mixto se compone, no sé si ustedes lo han visto alguna vez, de un número gigante seguido de una fracción. ¿Ustedes saben resolver eso? Porque esto tiene una resolución. Bueno, lo que tengo que hacer es transformarlo simplemente en una fracción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso, multiplicar el denominador, que es 4, por el número aquí gigante entero y sumarle el 1. Lo voy a escribir acá abajito. 4 por 5 más 1. ¿Y qué va abajo en el denominador? Lo mismo, se mantiene siempre. En ese sentido, si yo desarrollo esto, me quedaría 21, ¿no es cierto? Porque 4 por 5 son 20, más 1, 21, dividido en 4. 21 cuartos. ¿Correcto? Entonces, repasando, para resolver el número mixto, multiplico el denominador por el número gigante entero que está acá y le sumo el, el 1, ¿no es cierto? El numerador. Y me queda esa expresión arriba y el denominador se mantiene. ¿Correcto? ¿Se entiende?
¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Ya, correcto. Entonces, bueno, ¿y cómo yo escribo lo contrario? O sea, si tengo una fracción, ¿cómo la puedo representar en número mixto? Bueno, lo voy a hacer acá abajito. Tengo 21. Recuerden que las fracciones representan una división, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que decir 21 dividido en 4. Si yo lo desarrollo como en el colegio esta división, aquí va un 5, ¿no es cierto? 5 por 4, 20. A 21, 1. O sea, me sobró 1 y lo anoto aquí abajito. Y ahí termina la división. O sea, dividir 21 en 4 me da 5 y me sobra 1. ¿Correcto? Entonces, a partir de estos resultados, yo compongo mi número mixto. ¿Cuál es el número gigante entero? El resultado, que es 5, ¿no es cierto? Después, ¿cuál es el numerador? El resto, que es 1, lo que me sobró, ¿ya? Y partido, ¿por qué? Por el mismo denominador original. Eso se mantiene, que es 4, ¿ya? Entonces, 4. Si fijan, hice lo contrario, el proceso contrario. Así componemos el número mixto. O sea, entendimos la forma de descomponer el número mixto y dejarlo netamente en fracción, ¿no es cierto? Eh, y después hicimos eso contrario. Por lo tanto, estas dos cositas que voy a remarcar son iguales, ¿ya? De eso se compone el número mixto. Bueno, ahora voy a ver las equivalencias de fracciones. Porque si ustedes se fijan, chiquillos, estas dos se ven relativamente iguales, salvo con la diferencia en que el de arriba está dividido en más partes que el de abajo, ¿no es cierto? Pero analicémoslo. ¿Cómo podríamos representar en el de arriba eh, la parte coloreada? Tenemos que en el numerador va lo que está coloreado y en el denominador, ¿no es cierto?, la totalidad. ¿Cómo lo podríamos representar? 6 décimos, exacto. Súper bien, Axel. ¿Cierto? ¿Y el de abajo? 3 quintos. Correcto, Matías. Bueno, analicemos el de la derecha, o sea, el de arriba, ¿ya? Que corresponde a este. Este se puede reducir, chiquillo, ¿ya? Se puede reducir o simplificar, le llamo yo también. ¿Y cómo se reduce, simplifica? Tú tienes que dividir por un número común arriba y abajo, que sea un máximo común divisor, ¿correcto? Por lo tanto, existirá un número que pueda dividir el número arriba y abajo para reducirlo, porque nosotros siempre en fracciones tenemos que tratar de reducirlo. Exacto. Lo tenemos que dividir por 2, ¿cierto? Entonces, yo puedo colocar una flechita aquí y decir dividido en 2. Por lo tanto, mentalmente incluso lo puedo hacer. Los rayos, generalmente así,
los rayos y eso significa que lo estoy dividiendo por lo que anoté arriba, ¿no es cierto? Y 6 dividido en 2 me da 3 y 10 dividido en 2 me da 5. ¿Y aquí llegamos, chiquillos? A exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, la parte remarcada arriba y abajo corresponde a la misma área, por así decirlo. Ujú. A las mismas partes, al mismo sector. Y si ustedes se fijan, es equivalente, ¿sí o no? Estoy tomando la misma proporción de la totalidad. Entonces podríamos decir, y aquí habla de fracciones equivalentes, ¿no es cierto? El título. Porque esto es equivalente, perdón, era 3 sextos. Ah, no, 3 quintos está bien. 3 quintos es equivalente a 6 décimos. Y también, si yo lo voy multiplicando el 6 décimo por 2, es equivalente a decir 12 partido por 20. Y puedo decir también que si lo multiplico nuevamente por 2 o por 3 arriba y abajo, da lo mismo. Multipliquémoslo por 2 nuevamente. Entonces me da que es equivalente a 24/40. ¿No es cierto? Entonces si yo tomo cualquiera de estas fracciones y trato de reducirla, lógicamente tengo que llegar a este valor. Este valor ya es un valor irreductible porque no existe un máximo común divisor entre 3 y 5, solamente el 1, ¿no es cierto? No se puede reducir más. ¿Lo entienden eso? ¿Se va entendiendo? Ese es el tema de la reducción de las fracciones y la equivalencia. ¿Entienden, chiquillos? ¿Sí? ¿No? Por favor, escríbanme para saber si es que tengo que explicarlo nuevamente. Ya, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Ya, Axel no entendió. Perfecto. ¿Entendiste, Axel? Sí que matemáticamente llegamos a que estos dos son iguales, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Por lo tanto, lo último que dije, Axel, simplemente comparé las fracciones originales, ¿no es cierto? 3 quintos y este es, ¿cuánto, Axel? 6 décimos. Por lo tanto, yo hablé de equivalencia de fracciones. Si yo parto con el reducido y lo voy multiplicando, amplificando por 2 para buscar la equivalencia, me va a dar 6 décimos, ¿no es cierto? La idea de amplificar o simplificar, Axel, es multiplicar el número de arriba y el número de abajo por exactamente el mismo número. O dividir también, si es que tú quieres simplificar. ¿Perfecto? ¿Entendiste eso? ¿Y qué sucedió en este caso? Que, bueno, el 3 quintos lo estoy amplificando por 2. Entonces digo, 3 por 2, 6, la parte de arriba. Y 5 por 2, 10, la parte de abajo. ¿Y qué quiero señalar con esto? Que son exactamente iguales. Si tú desarrollas esta división en la calculadora, por ejemplo, te invito a hacerlo, 3 dividido en 5 me va a dar 0,6, ¿no es cierto? En la calculadora. Y si yo divido 6 dividido en 10, me da también 0,6. ¿Por qué? Porque estas fracciones son equivalentes. Y así puedo ir, por ejemplo, si lo multiplico por 3, Axel. El 6 décimos si lo multiplico por 3, 6 por 3, 18. Y 10 por 3, 30. Por lo tanto, yo también puedo decir que 18
sobre 30 es igual a 3 quintos, ¿no es cierto? Porque si yo desarrollo esta división en la calculadora, esta división de 18 sobre 30, me va a dar el mismo resultado que las demás. Porque las fracciones muestran una proporción de un entero. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Ahora sí se entiende? Ya, súper bien. Perfecto. Bueno, sigamos. Ese es el tema, chiquillos, insisto, de la reducción y equivalencia de fracciones. Bueno, veamos el tema de la suma, multiplicación y división de dos fracciones, ¿ya? Bueno, aquí sale un ejemplo y veamos si ustedes lo saben hacer. ¿Cómo sumo estas dos fracciones? No, no se puede sumar hacia el lado. No puedo decir 2 más 5 arriba, como dice Felipe, ¿no es cierto? Y bueno, en parte también Benjamín. Tengo que buscar un máximo común múltiplo de 5 y 6 de los denominadores, ya de la parte de abajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Lo más fácil es decir 5 por 6. Claro, es 30. Por lo tanto, mi denominador va a ser 30. Ok, al tener 30, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver primero la primera fracción. Entonces yo digo, ya, tengo 30 en el denominador y 5 arriba. Por lo tanto, ¿qué número multiplicado por 5 me da 30? 6, ¿no es cierto? Entonces ese 6 pasa arriba y se multiplica, ¿no es cierto?, por el 2. ¿Estamos bien? ¿Lo entienden los demás? Ya, perfecto. Y luego, de la misma forma, tengo que trabajar con la segunda fracción. Y en el denominador tengo un 6, ¿no es cierto? Y yo sé que el mínimo común múltiplo, o sea, el denominador de mi solución final es 30. Por lo tanto, digo, ¿qué número multiplicándose por 6 me da 30? 5, ¿no es cierto? Entonces pasa el 5 y se multiplica con el 3. ¿Ya? Entonces, chiquillo, desarrollando esto, en la parte de arriba me da 12 más 15 partido en 30. ¿Correcto? Por lo tanto, el resultado es 27 partido en 30. Se fijan que no se puede, yo no puedo sumar hacia los lados, porque si sumo hacia los lados me daría 5 y 11, que no tiene nada que ver con 27-30, que es el resultado correcto. Bueno, así es la suma de fracciones, ¿ya? Ahora vamos a ver la multiplicación de fracciones, ¿ya? La misma, el mismo ejemplo. 2 quintos por 3 sextos. ¿Cómo se desarrolla la multiplicación? Hacia el lado. Sí, ahí sí se multiplica hacia el lado. Ahí sí que sí. Entonces,
coloco la rayita y en la parte de arriba digo 2 por 3, 6. Y en la parte de abajo 5 por 6, 30. ¿Correcto? ¿Sí o no? Entonces el resultado es 6 sobre 30. ¿Es reductible esa fracción? ¿Se puede reducir? Sí, ¿no es cierto? Y como dijo Felipe, es un quinto. ¿Por qué? Porque tengo que buscar un máximo común divisor entre 6 y 30, que visualmente yo lo puedo establecer y es 6, ¿no es cierto? Si lo divido por 6 arriba y abajo, me da 6 dividido en 6 es 1 y 30 dividido en 6 es 5. ¿No es cierto? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Pia se entiende? Sí, profe, sí entiendo. Ya, súper. Continuamos entonces. Ya vimos la suma, la multiplicación y ahora veamos la división. Y en la división les voy a mostrar mi método. Si yo divido estas dos fracciones, ¿cómo lo hago? Se fijan que esto es una división. Bueno, me salieron, esos son dos puntitos, pero no salieron muy bien por bien. Pero yo esta división la tengo que transformar en una multiplicación. Esa va a ser la estrategia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo? Voy a tomar el primero y se va a mantener. Y como dice Axel, muy bien Axel, el segundo, Axel, lo tengo que dar vuelta, ¿no es cierto? Exacto, súper bien. Y luego, ahí, recién ahí, cuando convertí una división en multiplicación, lo puedo multiplicar hacia el lado, recuerden. La multiplicación es hacia el lado. Por lo tanto, ¿cuánto nos quedaría, chiquillo? La parte de arriba nos quedaría 20 y en la parte de abajo, ¿no es cierto? Sexto. Bien, Axel. Y eso es reductible, se puede simplificar. Sí, porque el 2 es un divisor común, ¿no es cierto? Entonces, si lo divido por 2, como dice muy bien Axel, es 10 partido en 3. Y hasta ahí no llego. ¿No es cierto? Muy bien, Felipe y Axel. Hasta ahí nomás se puede reducir, porque después no tengo ningún número como un divisor entre esos dos números, exceptuando el 1. ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos bien, ¿no es cierto? Sí. Supongo que ya. Lo vamos a considerar en la asistencia. De ahí recuérdame por favor cuando pase la asistencia, Matías. Eh, bueno, perfecto. Y ya conocimos, ¿no es cierto?, las operaciones básicas de las fracciones. Ahora, ¿qué simboliza las fracciones, chiquillo? En definitiva, si yo dibujo, a ver, voy a hacerlo en una pizarra en blanco, ¿ya? Un momento. Esto lo quito. Compartir pizarra en blanco. Ya. ¿Qué simbolizan las fracciones?
Se recuerdan de la recta numérica, ¿no es cierto? Tengo la recta entre 0 y 1, que son números enteros. Pero dentro de los números, dentro de los dos números enteros, si nosotros trabajamos el 1/5, ¿cómo lo voy a representar yo? Tengo que dividir el entero en 5 partes iguales, ¿correcto? Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Más o menos son iguales, pero bueno, se entiende. Entonces cada trocito va a ser 1/5, ¿ya? Esa va a ser la representación de 1/5. O sea, estoy tomando una parte sobre que está dividida en 5 y la totalidad es el entero. ¿Y por qué la totalidad es el entero, chiquillos? Porque si yo sumo todos los quintos, que lo voy a hacer acá arriba, 1/5 más 1/5 más 1/5 más 1/5 más 1/5, ahí tengo 5 veces lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuánto me dará la suma? ¿Cuánto me dará la suma? Exacto, 1. Pero en definitiva la suma me da 5/5, ¿no es cierto? Denominador común y sumo las partes de arriba. Perfecto. Y ese 5/5, como dice Felipe, es 1. Es igual a 1. ¿Correcto? Entonces, yo también puedo determinar esto, en vez de sumar todo, podría decir, lo voy a hacer con rojito, 5 veces 1/5, ¿no es cierto? ¿Y cómo se desarrolla esa multiplicación? Ustedes saben, ¿no es cierto?, que los números enteros imaginariamente tienen un 1 divisor, que no afecta al resultado. Por lo tanto, la multiplicación es hacia los lados. La parte de arriba, 5 por 1, 5, y la parte de abajo, 1 por 5, 5. Entonces, en vez de sumar 5 veces el 1/5, también lo puedo multiplicar 1/5 por 5. Es como operación básica de toda la vida. Entonces, este resultado es 1. ¿Y cuánto corresponde esta distancia entre 0 y 1? ¿A cuánto corresponde? ¿A qué número corresponde? Todo ese tramo corresponde a 1, ¿no es cierto? ¿Lo entienden o no? ¿Lo entienden? Ya, perfecto. Entonces comprobamos, ¿no es cierto?, que la sumatoria de las partes, 5 veces 1/5, ¿no es cierto?, que yo lo dividí en 5 partes iguales, el entero. Si yo lo sumo todos los enteros, llego al 1, al entero original. O sea, lo dividí inicialmente, después lo sumé y lo recompuse, por así decirlo. Correcto. Entonces voy a compartir nuevamente la guía. Correcto. Partes de un... ¿Partes de cuál todo? Lo vamos a ver esto con ejemplos. Ya, aquí ojo, chiquillos, porque esto es como lo que más se usa en fracciones, ¿ya? De hecho, en los ejercicios siempre vamos a tener que ocupar esto. Si a nosotros veamos la A, ¿ya? La A. Si a nosotros nos dicen 2/5 de 5.500, ¿qué tenemos que hacer?
Determine 2/5 de 5.500. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ya? ¿Y algo más? En definitiva, cuando nos dicen 2/5 de 5.500, tenemos que tomar el 5.500 y multiplicarle 2/5. O al revés, 2/5 por 5.500. El orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? Entonces, en base a esto, tenemos que determinar a qué corresponde. ¿Y cómo lo hacemos? Recordemos que el número entero está dividido por un 1 imaginario. Por lo tanto, ¿cuánto nos da el resultado, chiquillos, en la calculadora? ¿A cuánto equivale? Recordemos cómo se desarrolla las multiplicaciones. Multiplico lo de arriba y multiplico lo de abajo. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el resultado? Exacto. A ver, Axel, 6.000 dividido en 5. No, no, mira, Axel. La parte de arriba, ¿cuánto nos da? Tengo que multiplicar 5.500 por 2. ¿Sí o no? Correcto, gracias, Cristóbal. ¿Cierto? La parte de arriba es 11.000 dividido por la parte de abajo, que es 5. Y 11.000 dividido en 5, ¿cuánto es? 2.200. 2.200. ¿Ya? Es solamente cosa de ocupar la calculadora, chiquillos. Ya. Bueno, es eso. Cuando te dicen 2/5 de algo, entonces te dije multiplicar 2/5. Vamos al ejercicio B. 9/5 de 8.000. ¿Qué tengo que hacer? Determine 9/5 de 8.000. Entonces, tenemos el 8.000 y lo multiplicamos por 9/5, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Y cuánto nos va a dar ese resultado? La parte de arriba, ¿cuánto nos da? 72.000. 72.000, perfecto. 72.000 dividido en 5. ¿Y eso cuánto nos da? 14.400. Perfecto. Súper bien. Entonces, para que le encontremos sentido, voy a explicar una cosa aparte. Cuando vamos al supermercado, a los fiambres, por ejemplo, y le pedimos un cuarto de jamón, ¿por qué la señora nos da 250 gramos? ¿Alguien sabe eso? ¿Cuánto? Ya. El jamón siempre está representado en kilos, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que saber un kilo
son 1000 gramos. Exacto. Súper bien, Carlos. En este caso, 1000 gramos es el entero. Por lo tanto, nosotros, si pedimos un cuarto, de la misma forma que lo estamos haciendo, tenemos que multiplicar un cuarto por 1000. Exacto, súper bien, Carlos. Excelente. Y ese resultado nos va a 250 gramos. Por eso, cuando pedimos un cuarto, corresponde a 250 gramos. ¿Ya? Ya. Si nos dicen 3 veces 16, es una multiplicación. 3 veces 16, ¿no es cierto? La siguiente, 0,7 veces 10. 0,7 veces 10. ¿Ya? Y finalmente 1,5 veces 3. 1,5 veces 3. Así se representa matemáticamente. Ya. Ahora veamos la estrecha relación intrínseca incluso entre las fracciones decimales y porcentajes. Siempre esas cositas, chiquillos, van a estar relacionadas, muy ligadas, la verdad. ¿Y cómo están ligadas? Bueno, aquí lo vamos a ver con el primer gráfico. La parte tenemos una circunferencia dividida en dos, ¿no es cierto? La circunferencia de la totalidad, recuerden, es el entero. Entonces, ¿cómo podría representar en fracción la parte remarcada, la parte coloreada? Del primer ejemplo, chiquillo. ¿Cómo la puedo representar? Pía, ¿cómo la puedo representar? Julia. ¿No entienden? Chiquillos. Ya. Pero escríbanme porque tampoco soy, no, lamentablemente no soy adivino. ¿Ya? ¿Alguien más no entiende? Ya. ¿Cómo represento esto? Tengo el entero. Entonces yo les dije, el entero está dividido en dos partes. Chuta. Aquí voy a dibujarlo de nuevo. Está dividido en dos partes. Entonces la parte remarcada es la mitad. ¿Cómo yo lo puedo representar en fracción eso? Como un medio. ¿Correcto? Ya, tengo la parte de fracción de esto. ¿Cuánto me da 1 dividido en 2? Muy bien, Axel, 0,5, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir, bien, si fijan, la primera parte es parte fracción, la segunda parte es parte decimal. Entonces yo puedo decir que 1 dividido en 2, ¿no es cierto? Un medio es igual a 0,5. Siempre es así. Y en porcentaje, ¿cómo yo puedo transformar la parte decimal en... Súper bien, Cristóbal. ¿Cómo puedo transformar la parte decimal en porcentaje? Multiplicándolo, como dice Cristóbal, por 10. O sea, perdón, por 100. Por 100. ¿Ya? Entonces, si yo, háganlo en la calculadora, 0,5 por 100 es 50. ¿50 qué? 50%. ¿Correcto?
Entonces ya tenemos tres conceptos que son totalmente iguales, ¿ya? Matemáticamente hablando. Un medio, la parte de fracción, 0,5, la parte decimal, y el porcentaje 50%. ¿Se fijan? ¿Correcto ahí? Ya, súper. Gracias, Benja. Entonces, bueno, y obviamente visualmente esto se ve que es la mitad, ¿no es cierto, chiquillo? Entonces la mitad corresponde al 50%. Ahora yo la expliqué matemáticamente de por qué es así. Ahora veamos el siguiente. ¿Cómo se representa? Esto está dividido en cuatro partes. Entonces, ¿cómo se representa la parte coloreada? Una parte sobre cuatro, ¿sí o no? Excelente. Muy bien, Juli. ¿Y esto en la calculadora cuánto nos da, chiquillo? Nos da 0,25, ¿cierto? Y si lo multiplicamos por 100, para transformarlo en porcentaje nos daría 25%. ¿Se entiende? Correcto. Ya, y si vemos el último ejemplo, está dividido en 10 partes y solamente una está coloreada. Por lo tanto, la representación de la parte coloreada en fracciones es 1 sobre 10. Y esto, si yo lo desarrollo en la calculadora, ¿no es cierto?, me da 0,1. Y si yo quiero determinarlo en porcentaje, lo multiplico por 100 y el resultado va a ser 10. ¿10 qué? 10%. Correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto, con este conocimiento? Bueno, podemos leer cualquier decimal y transformarlo finalmente en porcentaje, como dice aquí el ejemplo. ¿A qué porcentaje correspondería esto? Correspondería a, lo tengo que multiplicar por 100, ¿no es cierto? Entonces, si yo lo multiplico por 100, sería 58,3%. Entonces, aquí en este cuadrito me representa igualdades. Toma el 10% y eso en fracción, bueno, nosotros partimos al revés. En fracción irreductible partimos. 1 sobre 10, ¿no es cierto? El decimal es 0,1 y el porcentaje es 10%. Y aquí me muestra también que es 10 partido en 100 porque lo puedo amplificar por 10, arriba y abajo. ¿Ya? ¿Estamos? Correcto. Entonces veamos un par de ejercicios. ¿Ya? A ver, ¿hasta qué hora tenemos clase? 11. Tomémonos 5 minutos de recreo. ¿Ya? Vayan al baño, tómense un café y volvemos. A las 11:42 volvemos. ¿Perfecto?
Ya chiquillos, volvimos. ¿Están? Ya, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es ver el ejercicio 4, ya que me interesa que lo aprendan. ¿Qué dice? Un curso compuesto de 22 mujeres y 18 hombres. Entonces, la pregunta A. Un cuarto del curso no rinde la PSU. ¿Cuántos estudiantes no rinden la PSU? ¿Cómo lo puedo determinar eso? En primera instancia, ¿no es cierto? Tengo que tomar la totalidad. ¿Ya? Sé que hay 22 mujeres y 18 hombres. Por lo tanto, el total, ¿cuánto va a ser del curso? 40. ¿Correcto? Entonces, si me dicen un cuarto del curso no rinde la PSU, ¿cómo tengo que expresar eso? ¿O cuánto es el resultado si es que lo sacan? 10 alumnos. Súper bien, Matías. Excelente. Entonces, chiquillos, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo ejemplifico? Me dicen que un cuarto del curso no rinde la PSU. Entonces el curso es 40 y lo tengo que multiplicar por un cuarto. Desarrollando esta expresión, arriba tengo 40 y abajo 4 y eso me da 10. Por lo tanto, el resultado del ejercicio es 10 alumnos no rindieron la PSU. ¿Correcto? ¿Se entendió? Ya. Ya, perfecto. Gracias, Benja, por señalarme, porque si no, yo paso y paso no más materia. Ya. Veámoslo nuevamente, Benja. La pregunta A. Un cuarto del curso no rinde la PSU. Recordemos que un cuarto es esto, ¿no es cierto? Un cuarto del curso no rinde la PSU. Ya, y arriba me están diciendo que el curso está compuesto de 22 mujeres y 18 hombres. Entonces yo tengo que determinar, Benja, eh, cuántos alumnos finalmente componen el curso entero. ¿Y cómo lo logro saber yo? Sumando las mujeres y los hombres. Esa suma de 22 más 18 es 40. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí, Benja? Ya, perfecto. Entonces, como me dicen, un cuarto del curso no rinde la PSU, la expresión matemática es decir un cuarto por el curso, y el curso es la totalidad, ¿no es cierto? Que es 40. Y al desarrollar la multiplicación, ustedes saben que la multiplicación, ¿no es cierto? Como lo vimos, es lineal. Multiplico arriba y abajo. Recuerden que un número entero siempre tiene un 1 imaginario. Por lo tanto, la multiplicación va a ser 40 partido en 4 y eso me da que son 10. ¿10 qué? 10 estudiantes que no rindieron la PSU. ¿Se entiende? Ya, perfecto, súper. De nada, para eso estamos. Cualquier duda, chiquillos, me dicen nomás. No hay problema, ningún problema, no tengan miedo en preguntar, ¿ya? Aquí nadie se va a burlar ni nada. Correcto. B. De los alumnos que no rinden la PSU, 2/5 no la inscribieron. Y aquí tengo otro concepto que va netamente ligado a lo anterior. ¿Por qué? Porque me dicen de los alumnos que no rinden la PSU. Entonces yo determiné, acuérdense, que 10 personas no rindieron la PSU. Entonces, de los alumnos que no rinden la PSU, que son 10, 2/5 no la inscribieron.
Es el mismo juego, ¿no es cierto? ¿Y cuánto me va a dar el resultado? El resultado, como dice Matías, es 4. ¿Por qué? Bueno, yo multiplico los de arriba, 20. Súper bien, Axel. Este partió en 5, ¿no es cierto? Y eso es 4. A ver, a Cristóbal le dio 16. Hizo 40 por 2,5. Ya. Ahí, Cristóbal, tomaste la totalidad de los alumnos, pero la pregunta decía, tenía una pequeña trampilla. Decía, de los alumnos que no rinden la PSU, ¿ya? Y los que no rindieron la PSU, no importa. Son 10 porque lo habíamos determinado anteriormente, ¿ya? Perfecto, entonces vamos entendiendo el B también. El C, el 10% del curso no rinde la evaluación de diagnóstico. ¿Cuántos estudiantes no rinden? Recordemos que yo sé que el curso es de 40 personas, ¿no es cierto? Por la suma de las mujeres y los hombres, personas. Por lo tanto, tengo que sacar el 10% del curso. Y el 10% del curso, ¿se acuerdan en la clase anterior que lo vimos? ¿Cómo saco el porcentaje? El 10%, entonces lo multiplico por 10 y lo divido por 100. Esa es la forma de sacar el porcentaje. O bien, como lo acabamos de ver hace poquito, se recuerdan que el 10% equivalía al 0,1. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se está viendo lo que estoy escribiendo? No, parece que no. Ah, ya, ¿y por qué a mí Sí, no se me ve. sale? Ya. Es que yo también tengo una visión en otro computador y no lo estoy viendo. Ya. Bueno, veámoslo. Exacto, Axel, súper bien. Entonces, si desarrollamos la, la forma que hizo Axel, que es la de abajo, ¿cierto? Tengo que desarrollar 40 por 10, ¿cierto? Y dividirlo en 100. O bien también, chiquillos, puedo hacer 40 dividido en 100 y después multiplicarlo por 10. El orden de los factores en este juego no afecta el producto. Por lo tanto, el resultado aquí es 4%. Bueno, pero quiero terminar la idea. Lo voy a borrar y voy a escribir nuevamente. La idea de que el 10% significaba en forma decimal 0,1. Por lo tanto, si me dicen determina el 10% del curso, bueno, el curso es de 40 y el 10% lo tengo que multiplicar por 0,1 y eso me va a dar 4. ¿Se fijan que yo estoy utilizando porcentaje o parte decimal? Y es exactamente lo mismo. Y ocupemos incluso la parte fraccional, chiquillos, para unificar todo este cuento. El curso es de 40, sácale el 10%. Ah, pero yo sé que la parte fraccional es un décimo. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Porque esta era la equivalencia, chiquillos. Esto era igual a esto y era igual a esto. ¿Cierto? Por lo tanto, puedo multiplicarlo por cualquiera de los tres y el resultado me va a dar exactamente igual, 4. ¿Van entendiendo? Por eso siempre dicen que hay una asociación entre fracciones, decimales, porcentaje. Ya, entonces determinamos que el 10% del curso que no rindió la evaluación de diagnóstico son 4 estudiantes. Y dice la D, de los alumnos que rinden la evaluación de diagnóstico, un cuarto es destacado.
¿Cuántos son destacados? Aquí está ligado nuevamente a la pregunta anterior. Súper bien, Matías. Excelente. Entonces está ligado a la pregunta anterior. Yo sé que la totalidad de los alumnos es 40, ¿no es cierto? Y 4 no rinden la de diagnóstico, por lo tanto 36 sí la rinden. De los alumnos que rinden la evaluación de diagnóstico, que son 36, un cuarto es destacado. Si desarrollo esa multiplicación, ¿no es cierto? Tengo eso y el resultado es 9, como dijo Matías. Entonces, 9 alumnos son destacados, que corresponde a un cuarto de los alumnos que rindieron la evaluación de diagnóstico. ¿Correcto? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. Perfecto. Entonces, veamos otro ejercicio que es el 7 que me gustaría ver. Espérense un poquito que se me quedó pegado. Ya, este, con los gráficos. Ya. Este es fácil, pero hay que tener ojo, ¿ya? Hay que saber leer bien nomás el tema de los porcentajes y fracciones. Dice, los siguientes gráficos muestran la distribución de los resultados finales de la nivelación de matemáticas en el año 2012, ¿ya? Cada gráfico está dividido en partes iguales. Cada gráfico está dividido en partes iguales. O sea, esta parte es igual a esta, a esa y a esa. Y por otro lado, estas partes son iguales, ¿no es cierto? ¿Qué me quiere decir con eso? Que puedo ocupar fracciones, porque las fracciones son partes iguales, ¿ya? Por lo tanto, dice, bueno, aquí corresponde a la distribución de los alumnos año 2012, de los aprobados, que son verdes, y los reprobados, que son los amarillo-naranjo, ¿no es cierto? Y luego hay otro gráfico que dice distribución de los aprobados, o sea, solamente aquí estoy considerando los aprobados, y esta parte es destacada, y estas no son destacadas, ¿perfecto? Por lo tanto, dice la pregunta A, ¿qué porcentaje de alumnos aprobó el curso? Ya, tengo que irme a este gráfico, porque este gráfico me habla de los aprobados y reprobados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué porcentaje de alumnos aprobó el curso? Entonces yo los invito, chiquillos, a descubrir. Súper bien, Cristóbal. Primero, si nos complica un poco, expresémoslo en fracciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo podría representarlo en fracciones los aprobados? 3/4, excelente, Axel. Súper buena participación. 3/4, ¿no es cierto? Entonces, si yo desarrollo esto en la calculadora, ¿cuánto me da? 0,75, ¿no es cierto? Y si yo transformo, muy bien, Mati, y si transformo el 0,75 en porcentaje, ¿cuánto me daría? Lo tengo que multiplicar por 100, ¿no es cierto? Y eso corresponde al 75%. Por eso Cristóbal dijo que era el 75%. Y visualmente también, chiquillos, se ve. O sea, si nosotros ya con expertise podemos decir cada parte es un 25%, ¿cierto? 25%, 25. Porque sumadas todas las partes me va a dar un 100%, ¿correcto? Entonces, si yo sumo tres partes, sería 25 por 3, y eso es 75. Ok, ¿qué fracción de aprobados fueron dados? Entonces tengo que ver
tengo que ver el otro gráfico, ¿no es cierto? Excelente, chiquillo. Entonces, aquí tengo ya dentro de los aprobados, los destacados y no destacados. Y esto, si se fijan bien, está dividido en tres partes, ¿no es cierto? Tres partes iguales. Y una parte de ella son los destacados. ¿Se fijan? Los destacados son los naranjos. ¿Ya, Cristóbal, se entendió? ¿Por qué un tercio? Correcto, súper bien. Y me pregunta después, ¿qué porcentaje, ¿no es cierto? ¿Qué fracción de aprobados fueron destacados? Y después, ¿qué porcentaje? Entonces, si yo desarrollo esto en la calculadora, me da 0,33333 infinito, ¿no es cierto? Si yo multiplico 0,3 infinito por 100, me da 33,3333%, ¿cierto? Periódico. Entonces el 33,3% periódico, ¿no es cierto?, es destacado de la fracción de aprobados. Ojo con eso. Ya, siguiente. ¿Qué fracción del total del curso fueron destacados? Aquí yo tengo que hacer otra cosa más interesante. ¿A alguien se le ocurre qué fracción del total fueron destacados? O sea, esta parte, pero considerando esto. ¿Alguna idea, chiquillos, cómo hacerlo? Lo que tengo que hacer, chiquillo, aquí es ya. Primero jugar con los aprobados, colocar la fracción de los aprobados. ¿Por qué los aprobados? Porque de acuerdo a esto, después logro desarrollar este gráfico de los aprobados, pero considerando los destacados. Por lo tanto, me preguntan, ¿qué fracción del total de este fueron destacados? Fueron destacados. ¿Se fijan? Entonces estoy considerando los dos. Este es 3/4 de aprobado. Y lo tengo que multiplicar por algo. ¿Por qué? Por los destacados. Entonces, si se fijan bien, más o menos entendiendo esta expresión, estoy sacando un tercio de una totalidad nueva que me interesa. Y la totalidad nueva es 3/4. ¿Se fijan? Pura expresión. Por lo tanto, esta multiplicación me da 3/12. ¿Se puede simplificar, profe? Sí, se puede simplificar. Divido y abajo, súper bien, Mati. Divido y abajo por 3 y me da 3 dividido en 3, 1, ¿no es cierto? Y 12 dividido en 3, 4. Entonces el resultado final de la fracción del total del curso que fueron destacados es 1/4. ¿Se entendió? Así se combinan dos fracciones. Siempre, generalmente, se tienen que multiplicar. Entonces primero hay que descubrir cuál es la totalidad nueva, porque la totalidad nueva va variando, ¿no es cierto? Ya, correcto. Entonces la D. Si reprobaron 10 alumnos, ¿cuántos fueron destacados? O sea, me dice si este valor, si este corresponde a 10, ¿cuántos fueron destacados? 10 alumnos. Sí, correcto, Matías. ¿Los demás lo descubrieron? Bueno, recordemos que son partes iguales, por lo tanto, esto también es 10, estas 10 y estas 10. Correcto, entonces
yo puedo deducir fácilmente que los aprobados en ese caso fueron 30, ¿no es cierto? Por la suma de estos tres. Y luego considero, de acuerdo a los destacados. Destacados es 1/3 de los aprobados. Yo sé que los aprobados son 30, por lo tanto los destacados es igual a 30 por 1/3. En ese sentido, los destacados son 10, como dijo muy bien Matías. ¿Ya? Bueno, chiquillos, esto ha sido la clase de hoy. Les va a quedar de tarea la pregunta 8 y 9. ¿Ya? Y si no la pueden hacer solo, por favor, júntense en una videollamada o ayúdense, ¿ya? Sería súper bueno que la lograran desarrollar. Lo otro que me gustaría comentarle, nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Clases asincrónicas y sincrónicas. Entonces los lunes, el lunes teníamos que trabajarlo el foro. Tenemos hasta el domingo para trabajarlo, ¿ya? Tenemos toda la semana. Y siempre nos vamos a ver en vivo los días jueves. Ahora, el tema del foro es súper importante porque va a depender de la asistencia de la clase del lunes, ¿cierto? Porque el lunes no estamos en vivo. Entonces la participación del foro es fundamental. Y yo participo del foro, les voy a compartir la pantalla. Bueno, estoy aquí en su ABA, ¿cierto? Me meto como vista de alumno. Entonces entro aquí a la parte izquierda, foros, experiencia de aprendizaje 2, y aquí dejé una pregunta. ¿Ya? Esta pregunta tienen que participar obligatoriamente, chiquillos, para quedar presente el día lunes. Y el que no participa queda ausente. Yo voy a revisar, tienen hasta el domingo para participar, ya, del foro, o sea, igual que a hartos días. Siempre va a ser así, o sea, va a estar abierta toda la semana para la participación del foro. ¿Ya? ¿Correcto? Y el que no participe va a quedar ausente sin justificación. ¿Perfecto? Así que, dicho esto, voy a pasar la lista. Porque en las clases en vivo tenemos que pasar la lista. Portal de asistencia. Les voy a estar mandando un correíto también el fin de semana, yo creo, diciéndole la fecha de las evaluaciones. 0:30. 0:30. Ya. Entonces nosotros somos ingeniería en construcción. Ya. Somos bien poquitos, ¿ya? ¿Qué pasa con los demás? ¿Alguien me puede contar qué pasa con los demás? ¿Chiquillo? Ya. Pero yo creo que hay algunos que no pueden conectarse, es como lo que ustedes dicen, pero hay otros que no desean conectarse, ¿no es cierto?
porque esta es la asistencia más baja que tengo en porcentaje, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, si nosotros somos 25, no somos pocos, lo normal es tener a lo más 8 compañeros con problemas, ¿ya? Pero aquí no tengo ni siquiera la mitad de conectados. Somos 10, ¿ya? Entonces, entiendo que, comprendo que siempre hay problemas, y puta, lo entiendo y lo lamento. La situación lamentablemente es así, pero me da la sensación, chiquillo, que hay otros que no desean conectarse. Y lamentablemente, si es que no se están conectando, una, van a quedar ausentes, se están perdiendo la experiencia y otra les va a ir súper mal en la prueba. ¿Ya? Eso es seguro. Entonces, estoy, estoy preocupado como profe, porque quiero que mis alumnos, una, alcancen el éxito finalmente, que pasen el ramo, ¿ya? Que aprendan, obviamente, pero pasen el ramo. Y más encima nosotros estamos estudiando ingeniería en construcción. O sea, la matemática es sumamente importante. No es que no quieran estar, se han buscado soluciones, pero no se las dan. No, sí lo entiendo. Yo creo que la gran mayoría de casos, Axel, debe ser así, como tú lo señalas. Pero debe haber un porcentaje de chiquillos que no se quiere realmente conectar. Que están enojados, están molestos con el sistema y no. Tienen los medios y no se conectan. Tienen internet. Ujú. Pero entiendo tu punto de vista, Axel. Y bueno, insisto, como somos ingeniería, yo soy ingeniero también, po. Y entiendo que las matemáticas, y sobre todo esta matemática básica, es importantísima, súper importante. Eso me gustaría comentarles nomás, po. Ya, pasemos a la lista entonces. Cristóbal Astudillo está presente. Yerko Betancourt. ¿Saben qué? Yo creo que es mejor colocar a todos ausentes y después ir colocando presentes a los que están porque somos demasiado pocos entonces. Así vamos a ganar tiempo, ¿ya? Espérenme un momento. Obviamente lo estoy colocando justificado aquí porque entiendo que para ver una clase en vivo tienen que tener una conexión súper estable y un internet bueno, ¿ya? Pero el tema del foro me gustaría que pudieran meterse también. Y ahí no se necesita tanto internet, ¿ya? Entonces, ya voy a ir viendo el listado que tengo acá. Axel Núñez. Ya, presente. Cherres, presente. Presente. Galás, presente. Ya, Astudillo, Cristóbal Astudillo, presente. Salazar, presente. Torrejón, presente. Navarrete, Julia Scarlett, presente. Julián Gómez, Matías Rojas, Pía Farías. Ya, ¿quién más intentó? Alguien me dijo algo, ¿no es cierto? Que alguien me dijo en el chat al principio, profe, no, Julia, ya la Julia.
están todos. Pero la Julia es Scarlett y está presente ahora ya. ¿No es cierto? Ya. Ya, chiquillo, entonces no falta nadie por colocar presente. Patricio Galás, veamos. Sí, me parece que sí. ¿No? Perdón, Patricio Galás. A ver, ¿quién me escribió? ¿Quién me escribió? Ah, Carlos Galás. Carlos. Sí, presente. Ya. Entonces quedaron presentes Cristóbal Astudillo, Benjamín Cherres, Pía Farías, Carlos Galás, Julián Gómez, Julia Navarrete, Axel Núñez, Matías Rojas, Felipe Salazar y Francisco Torrejón. ¿Ya? No falta nadie. Ya pues, chiquillos, que estén bien y nos vemos el próximo jueves. Por favor, desarrollen la tarea y participación en el foro. ¿Ya? Un abrazo a cada uno. Chao, profe.